Hace con alteraciones de la frecuencia respiratoria. Ya hemos hablado sobre la respiración normal en recién nacidos, niños y adultos. Entonces, ¿qué alteraciones existe en la frecuencia respiratoria? En primer lugar, ¿se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto. Entonces, dentro de estas alteraciones de la frecuencia respiratoria, podemos clasificarlo primeramente, ¿qué es la taquipnea? Taquipnea es el incremento de la frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto. Esa taquipnea es una respiración algo superficial. Ahorita vamos a hablar de la polipnea para compararlo. Las causas para esa taquipnea pueden ser las fisiológicas y patológicas. Dentro de las fisiológicas, esfuerzo físico y las grandes emociones, mientras en las patológicas pueden ser, digamos, la fiebre, lesiones pleuropulmonares, ¿no? EPOC, neumonía, insuficiencia respiratoria, edema agudo del pulmón, etcétera, etcétera. Y luego también hablaríamos de lo que es bradipnea, ¿no? La bradipnea consiste en la disminución de la frecuencia respiratoria menor de 16 respiraciones por minuto. Puede ser causado por también causas fisiológicas y patológicas. Dentro de las fisiológicas está durante el sueño. Entonces, cuando uno duerme, entonces que disminuye la frecuencia respiratoria. También los atletas, ¿no? Los atletas que están, por supuesto, en reposo, ¿no es cierto? Y dentro de lo patológico, intoxicación por barbitúricos, por los opiáceos, que estos son depresores del centro respiratorio, también hipertensión endocraniana, intoxicación alcohólica, uremia y coma diabético. Luego hablaríamos lo que es hasta la polipnea. Entonces vamos a comparar con taquipnea. La polipnea consiste en aumento de la frecuencia respiratoria en cuanto a la profundidad, es más profundo, el otro es más superficial. En cuanto a lo que es, digamos, también se clasifica aquí lo fisiológico, bueno, aquí hay un error, la polipnea nada más, ¿no? Entonces, en la polipnea podremos, entonces, solamente esto. Hablaremos lo que es apnea. Lo que es la apnea solamente significa paro respiratorio en forma momentánea. ¿Ya? En forma momentánea. Luego pasaríamos a hablar alteraciones de ritmo respiratorio. ¿Ya? Hemos hablado de la frecuencia respiratoria, ahora ritmo respiratorio. ¿Listo? Entonces, en estas alteraciones de ritmo respiratorio, primeramente hablaríamos respiración de Cheyne-Stokes o disnea periódica. A pesar de esto, ya hemos repetido anteriores veces. Entonces, se caracteriza en que el paciente presenta de modo cíclico los movimientos respiratorios que van a estar cada vez más profundas hasta llegar a una amplitud máxima, ¿no? Luego, después disminuye los movimientos respiratorios, ¿no? Su disminución es gradual hasta puede llegar a una respiración superficial. Y después de esa respiración hace una apnea con una duración de 10 a 60 segundos. Esto significa que el paciente permanece sin respiración algunos segundos. Luego se repite la misma secuencia así sucesivamente. O sea, respiración, digamos, profunda, superficial y su apnea la acción, ¿no? Es lo que observamos en esa respiración de Cheyne-Stokes. Esto se debe principalmente a las alteraciones de la excitabilidad del centro respiratorio y se presenta en casos de insuficiencia cardíaca, hipertensión endocraniana, insuficiencia circulatoria en pacientes que tienen arteriosclerosis, tumor cerebral, encefalitis, hemorragia cerebral, intoxicación también por morfina y por los barbitúricos. En esos vamos a observar esta respiración Cheyne-Stokes o respiración periódica. Luego hablaríamos respiración de Biot. Esta respiración consiste en que el ritmo de Biot, la respiración se presenta en dos fases. La primera es apnea. ¿Listo? Aparece apnea, no respira. ¿No? Segundo, seguida movimientos inspiratorios y expiratorios anárquicos o arrítmicos o irregulares, podemos decir, en cuanto a ritmo.
y a su amplitud. Casi siempre este tipo de respiración indica que hay un grave compromiso cerebral, ¿no? Puede ser una meningitis, hematoma extradural o estados comatosos. Luego hablaríamos lo que es la respiración Kussmaul. Esta también se habla casi diariamente. Esta respiración Kussmaul se presenta en casos graves de acidosis metabólica, ya sea acidosis diabética o en casos de uremia. Pacientes que están con una insuficiencia renal con uremia también hacen acidosis, ¿no es cierto? Y inicialmente aparece amplios movimientos inspiratorios y expiratorios con cortos periodos de apnea a fin de cada uno de los movimientos. Luego hablaríamos de respiración suspirosa, y eso todo el mundo observa, también pacientes que están nerviosas, tensas, etcétera, ¿no es cierto? La respiración suspirosa consiste en que el paciente ejecuta una serie de movimientos inspiratorios de amplitud creciente, seguida de expiración breve y rápida. Otras veces los movimientos respiratorios normales son interrumpidos por suspiros, aislados o agrupados. Se traduce esto en personas que tienen tensión emocional y personas que están muy ansiosas, etc. Y luego, por último, amplitud respiratoria también nos interesa. En condiciones normales, la amplitud de la respiración sufre variaciones durante el sueño que se tornan más superficiales, mientras durante el esfuerzo físico y grandes emociones son respiraciones profundas. Entonces, también es normal, ¿no es cierto?, que observamos. Luego, después de esto, inspección que hemos terminado, ¿no?, inspección dinámica, ¿no es cierto?, corresponde a todo esto. Ahora pasaríamos a la palpación del tórax. En la palpación del tórax. En primer lugar, para la palpación del tórax, el paciente debe estar completamente descubierto la parte del tórax. Lo ideal, el paciente debe estar sentado o de pie. El proceso debe ser ejecutado tanto en la parte posterior del tórax, lateral y anterior del tórax, en un ambiente con una temperatura adecuada, no porque el frío dice que produce los crujidos en las capas musculares. Recomendar al médico calentar las manos, frotarlo, ¿no es cierto?, entre las manos, antes de iniciar el examen, informar al paciente las maniobras que uno va a realizar, porque ellos no saben por qué me ha hecho quitar, entonces tienes que informar qué vas a hacer. La palpación es el método de exploración, consiste en aplicar la cara palmar de la mano y dedos con una palpación ligera y profunda y apreciar sus cualidades y límites de los órganos subyacentes. Primeramente, aquí prácticamente vamos a hablar, estructuras de la pared torácica, la palpación, cómo está, cómo la estructura de la pared torácica. En las partes blandas se investiga la piel, tejido celular subcutáneo, músculos, cartílagos y los huesos. Antes, con el dorso de la mano, vamos a verificar la temperatura cutánea, comparando siempre con el lado opuesto. Si primeramente lo toco en mi tórax derecho, también compararé con el mi tórax izquierdo, ¿no es cierto? También deben ser evaluados la hipersensibilidad, o sea, el dolor, y las anormalidades cutáneas, como atrofia de la piel. Siempre atrofia de la piel existe en pacientes o personas de edad. También puede haber edema pared torácica, como en síndromes miastínicos, ¿no es cierto?, por la obstrucción de la vena cava superior. También podemos observar la circulación colateral, ¿no?, fluctuaciones, enfisema subcutáneo. En casos de empiema, o sea, pus se colecciona en los músculos intercostales y en la piel, con la palpación digital permite reconocer la existencia de fluctuaciones. También podemos aquí, en esta palpación, encontrar enfisema subcutáneo, si es que el paciente tiene. En este caso, la palpación es suave, con el pulpejo de los dedos, tocamos con el pulpejo de los dedos, ¿no es cierto?, nos da una sensación de crepitación, ¿no? Entonces, eso quiere decir, hay aire debajo, o hay aire o enfisema subcutáneo.
También en esa palpación podemos ver los ganglios linfáticos que deben buscarse en las regiones supraclaviculares, también a nivel del cuello, las axilas y las partes laterales del tórax, ¿no? Y después de realizar estas estructuras del pared torácica, pasamos expansibilidad torácica, que tiene importancia. El paciente debe estar de preferencia sentado en una silla con mayor comodidad para obtener buenos resultados, que pueda ser mejor apreciada la palpación que a la inspección. Siempre se debe investigar la expansibilidad torácica en la parte posterior, anterior y lateral del tórax. Siempre la cuestión debemos hacerlo eso. Entonces, primeramente, en la parte posterior del tórax lo realizaremos al paciente. Está sentado en una silla, descubierto la parte del tórax, entonces haremos la expansibilidad en el ápice pulmonar o el vértice pulmonar si quieren. Está sentado, ¿cierto? Eso se llama maniobra de Ruwald. Paciente sentado con tórax descubierto, donde los brazos descansan sobre las rodillas. El examinador se ubica por detrás del paciente, colocando ambas manos sobre la región correspondiente a los ápices pulmonares, o vértices pulmonares si quieren. De tal modo, que los dedos pulgares colocados a nivel de la séptima vértebra cervical, formando un ángulo. Y deberán estar a igual distancia de la columna cervical, mientras otros dedos de las manos van a estar adheridos al cuello sobre la región supraclavicular. En este momento, invitamos al paciente que realice inspiraciones profundas en la acción. Le dices, a ver, respira la acción, ¿cierto? Hasta ahí lo hacemos, y para qué lo hacemos vamos a hablar después. Y luego hablaríamos ahora expansibilidad en la base del tórax. Bajamos la cuestión, estamos todavía en la parte posterior. La maniobra es muy parecida a la anterior, ¿no? Porque hemos hecho, nos colocamos detrás del paciente o lo que quieran. Las manos del examinador rodean las caras laterales de ambos hemitórax, mientras que los dedos pulgares tienden a juntarse a la línea media posterior. Para eso servían esas líneas que hemos hablado, la línea media posterior, a la altura del ángulo inferior del omóplato. Después de eso, también se invita al paciente a realizar respiraciones profundas, respira la acción, ¿ya? Y luego pasaríamos a la parte anterior del tórax, ¿no? Porque hemos terminado parte posterior, ahora parte anterior. El examinador se coloca ya aquí por delante del paciente, colocando las manos en la región supraclavicular de cada lado, de modo que la punta de los dedos viene a apoyarse en el músculo trapecio, ¿no? Músculo trapecio, mientras los dedos pulgares colocados a nivel de la línea medio-esternal. Ojo, línea medio-esternal, ¿no? Luego se invita al paciente también a realizar inspiraciones profundas. Ahora, ¿por qué lo hemos hecho inspirar? ¿Qué observamos? Se debe observar, dice, en el momento de la inspiración profunda, la elevación o desplazamiento de los dedos pulgares. Entonces observas lado derecho e izquierdo que está, ¿no es cierto? Mientras mayor sea la expansión, mayor será la separación de los dedos pulgares, en donde el pulmón sano se expande mejor, ¿no? Probablemente el pulmón que está dañado casi no se expande, entonces para eso hacemos expansibilidad torácica. Y luego hablaríamos aquí alteraciones de la expansibilidad torácica, puedan ser unilaterales o bilaterales, ¿cierto? Entonces hablaríamos disminución bilateral. ¿En qué caso está disminuido bilateralmente? Cuando hay enfisema pulmonar, afecciones dolorosas de la pleura, espasmos musculares, como en caso de tétanos, politraumatismos, disminución de la fuerza muscular, ¿no? Para pacientes que pueden tener poliomielitis, miastenia graves también, ¿no? Entonces sí afecta a los músculos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la disminución unilateral.
En la disminución unilateral, digamos, atelectasia puede estar al lado derecho nada más, probablemente por su unilateral. También derrame pleural puede estar solamente al lado derecho, neumonía también al lado derecho, o girosis pulmonar puede estar más al lado derecho, o fracturas costales en el lado derecho, ¿no? Entonces, esa es la disminución unilateral. ¿Listo? Ahora hablaremos aumento de la expansibilidad torácica. ¿En qué caso está aumentado? Generalmente compensadora, derrame pleural, neumotórax, atelectasia contralateral. O sea, si yo tengo derrame pleural en el lado derecho, probablemente en el lado izquierdo no hay. Entonces se expande mejor el lado izquierdo, la costura como compensadora, ¿no es cierto?, de contralateral. Entonces, a eso decimos entonces, ¿no?, que hay entonces aumento de la expansibilidad torácica. Y luego pasaríamos a hablar otra maniobra, que es el número 3, vibraciones vocales. Algunos hablan con la palabra frémito tóraco vocal también, ¿no? Entonces, mejor para no confundir, vibraciones vocales es más conocido la cuestión, ¿no? Las vibraciones vocales corresponden a las vibraciones de las cuerdas vocales transmitidas a la pared torácica. Estas vibraciones son percibidas con la palpación de la mano del examinador en la superficie torácica. O sea, coloco la mano, digamos, la mano diestra, utilizo el lado derecho, izquierdo, entonces la palma de la mano suavemente, ¿no? Después voy a hacerlo pronunciar la palabra 33, ¿no? Entonces a eso me refiero. Entonces, vibraciones son percibidas por la palpación en las manos del examinador, en la superficie del tórax. Estas vibraciones se transmiten hacia el parénquima pulmonar, a las paredes bronquiales, la pleura, y luego palpamos en la pared torácica. También llaman estas vibraciones vocales, dicen frémito táctil. O sea, cuando palpo con la palma de la mano, entonces ese frémito táctil, o otros dicen la cuestión que estarías como acariciando el lomo del gato, entonces como un cosquilleo en la palma de la mano vas a sentir, ¿no? La técnica de exploración consiste, ¿no?, en la palpación monomanual, o sea, con una sola mano, ¿no?, con la palma de la mano diestra. Los que somos derechos, pues, ¿no es cierto?, mano diestra del examinador, colocando suavemente en la pared torácica, siempre realizando la palpación de arriba abajo. O sea, pues, si es que quiero palpar, digamos, la parte posterior, entonces del ápice o vértice palpo bajo, ¿no?, hasta el base, ¿no?, siempre de arriba hacia abajo. No hay de abajo hacia arriba, ojo. Luego hemos terminado, digamos, primeramente puedo hacer el lado derecho, el lado izquierdo, luego hago comparaciones con el hemitórax opuesto, ¿no? Si es en vértice, vértice derecho, vértice izquierdo, ¿no? Así voy bajando. En regiones simétricas de ambos pulmones, tanto en la pared posterior, la pared anterior y laterales, donde el paciente debe pronunciar la palabra 33, sin eso no habrá la acción. Entonces, en voz alta, la palabra 33, 33, tiene que pronunciar, que debe repetir con el mismo tono, con la misma intensidad, sin estos, no habrá vibraciones. Si no pronuncia la palabra, no hay vibraciones. ¿Listo? La palpación palmar debe ser completada con la palpación lineal, utilizando el borde cubital de la mano. Tiene la finalidad de determinar los límites de la zona vibratoria, siendo utilizada principalmente para los límites inferiores de la zona vibratoria, aproximadamente 8 centímetros debajo del ángulo inferior del omóplato. Entonces, hasta ahí está el base. No puedes irte, pues, algunos la cuestión hasta en el, ¿cómo se llama?, en región lumbar, siguen poniendo la mano, pronuncia 33, entonces tienes que calcular. Otros dicen 8 centímetros, otros autores dicen también 4 dedos la cuestión, ¿no? 4 través de dedo la cuestión, de la punta del omóplato. Entonces, hasta ahí está, digamos, el base del hemitórax. Luego hablaríamos, digamos, zonas de mayor vibración. ¿En qué zonas está mayor vibración? Y también estarían disminuidas. Zonas de mayor vibración. Alteraciones en las vibraciones vocales.
Disminución generalizada de vibraciones vocales están cuando el paciente tiene enfisema pulmonar, pacientes obesos, hay mucho tejido adiposo, ¿no es cierto? Edema en pared torácica también puede haber, hemos dicho como en síndromes miastínicos, engrosamiento de la pleura, paquipleuritis, las dos pleuras se han juntado, ¿cierto? Ahora hablaríamos disminución localizada de las vibraciones vocales. ¿Ya? Solamente el hemitórax o neumotórax puede estar en el lado derecho, derrame también puede estar en el lado derecho, atelectasia, no es atelectasia, ¿no? Atelectasia pulmonar y también paquipleuritis, o sea, ese engrosamiento, ¿no? Se han juntado algunas patologías, ¿no? En esos casos entonces podemos verlo. Y también puede estar aumentado estas vibraciones vocales. Ojo, esto tiene su importancia. Siempre la cuestión te van a decir, y tienes que poner en la historia clínica la cuestión. Entonces, inspección, ¿qué observas? En la palpación, ¿qué has observado la cuestión? En vibraciones vocales, ¿cómo están? Pues, conservadas, disminuidas, aumentadas, ¿qué es la cuestión? Entonces, aquí dice, están aumentadas, ¿no? Condensación del parénquima pulmonar, o sea, cuando hay neumonía o síndrome de condensación también se habla. Algunos autores hablan del infarto pulmonar, que está aumentado también, y también hablan del cavernas tuberculosis, la cuestión, pero es el más típico la cuestión. Entonces, si me dice el alumno neumonía, la cuestión, tal cosa, ¿y cómo están las vibraciones? Pues están aumentadas. Si me dice disminuidas, pues nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, esto es entonces en cuanto a las vibraciones. Y luego, entonces, hemos hablado de las alteraciones, ¿no? Ahora pasaríamos entonces a hablar lo que es la percusión. Es otro esto, entonces tenemos que percutir. Primeramente, siempre también el tórax debe estar completamente descubierto. En la percusión del tórax nos permite estimar la cantidad relativa de aire o sustancias sólidas dentro del pulmón y determinar los límites del mismo. La percusión debe realizarse también en la pared posterior, anterior, lateral del tórax. ¿Listo? La percusión debe iniciarse en la cara posterior del tórax. Para esto el paciente de preferencia debe estar sentado en una silla, salvo que sea pues, un paciente que está en coma grave, ese casi no nos ayuda, pero también podemos percutir la cuestión en la parte anterior, movilizando, colocándolo de cúbito lateral, izquierdo, derecho, ¿no? También esta percusión se debe realizar siempre de arriba hacia abajo, o de arriba a abajo. No hay de abajo hacia arriba, les he dicho. Se percute separadamente cada hemitórax. En primera etapa, ¿no? Un hemitórax, y la segunda etapa ya es comparativa y simétricamente en varias regiones. El examinador debe colocarse por detrás del paciente a la izquierda, mientras la palpación del tórax anterior, el paciente puede estar de cúbito dorsal echado o sentado, ¿no? Y para el examen de la pared lateral del tórax, el paciente levantará uno de los brazos, digamos, si quiero percutir la lateral del tórax derecho, la mano lo colocará en la cabeza, la cosa me está dando la facilidad para percutir, ¿no es cierto? Igual manera en el lado izquierdo. Esta percusión se realiza una percusión mediante dígito digital, ¿ya? Consiste en una serie de golpes o percusiones, serie de golpes, que debe ser esos golpes rítmicos, regulares, con la misma intensidad. No puedo un poquitito más despacio, más fuerte, tiene que ser con la misma intensidad, en forma rítmica y regulares. Esta percusión consiste en apoyar con leve presión en cada espacio intercostal las dos últimas falanges del dedo medio de la mano izquierda. Dedo medio de la mano izquierda. Luego se debe percutir con el dedo medio de la mano derecha. La percusión debe ser realizada suavemente. Apenas dos o tres golpes rápidas y firmes sobre la segunda falange, ¿no? O en la articulación interfalángica distal,
con retirada instantánea del dedo y no apagar el sonido. La mano que percute debe describir un arco centrado a la muñeca y el antebrazo debe permanecer inmóvil, o sea, la muñeca no juega. ¿Ya? Exploración o técnica de exploración se debe percutir al paciente en posición sentado o de pie, percutiendo en forma descendente o de abajo hacia arriba, ¿no? Desde el vértice hacia la base, comparando siempre los puntos simétricos en ambos hemitórax. ¿Listo? En la percusión se encuentran diferentes sonidos que varía con la cantidad de aire que tiene este órgano, o sea, el pulmón. Estos sonidos son los siguientes. Hablamos aquí siempre de sonido claro, sonido submate, sonido mate, hipersonoridad y por último, timpanismo la cuestión. Siempre hablamos de eso. Aquí podemos repetir algo, si quieren, pongan. Zonas alveolares. No, aquí está la cuestión, lo que hemos hablado. Las zonas alveolares, normalmente aireados, ¿no? Los alvéolos están llenos de aire, normalmente aireados. Entonces, en esto nos va a dar sonido claro. B, zonas alveolares aireados, están también, pero parcialmente están inflamados, o condensación con un poco de neumonía, diremos, o en engrosamiento pleural, ¿no? Nos va a dar sonido submate. C, zonas totalmente desprovistos de aire, no hay aire, ¿no? Sonido mate, o percutir uno de los músculos del deltoides, la cuestión. Músculo del deltoides, no hay aire ahí. D, zonas alveolares de aire atrapado, ¿ya? O hiperinsuflado, o sea, aire que se ha quedado, ¿no? Digamos, en el espacio pleural, ¿no? Normalmente no hay aire, pero se ha llenado de aire ahí la cuestión. Entonces, un neumotórax, en estos casos, es timpanismo, como percutir un bombo la cuestión, ¿cierto? Entonces, es el neumotórax la cuestión, ¿no? Ahora, sonidos, ¿no? Todo esto que hemos hablado aquí está. Zonas alveolares normalmente aireados, sonido pulmonar claro. Zonas alveolares aireados, parcialmente inflamados, condensación o engrosamiento pleural, sonido submate. Zonas totalmente desprovistos de aire, no hay aire, sonido mate. Zonas alveolares de aire atrapado, o sea, digamos, aire en la cavidad pleural, entonces están hiperinsuflados. Timpanismo la cuestión, ¿no es cierto? Ahí está el esto. Ahora hablaremos sonidos normales encontrados en el tórax. Normales encontrados en el tórax, ¿no? Entonces aquí, en la región anterior del tórax, la percusión debe ser realizada en la línea medio clavicular. Ya sabemos cuál es la línea medio clavicular, ¿cierto? Comparando lado derecho e izquierdo. La percusión en la región lateral del tórax debe ser realizada en la línea axilar media hasta el fin del pulmón, o sea, de arriba hacia abajo también. No hay necesidad de la percusión sobre la escápula. Luego hablaríamos aquí sonidos laterales encontrados en el tórax, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, la modificación encontrada son, digamos, entonces, hipersonoridad. Bueno, primeramente, aquí parece que nos hemos olvidado del esto. ¿Ya? Entonces, aquí percutiremos en la cara anterior del tórax. Bueno, primeramente, perdón, en la cara posterior del tórax. Digamos, a cualquiera de ustedes que están con pulmones sanos, entonces podemos percutir la cara posterior del tórax. Normalmente se encuentra, ¿no? Iniciaremos en el ápice, ¿no es cierto? En el ápice pulmonar. Sonido es claro, porque estás normal, ¿no es cierto? Es un paciente normal, delgado, usted percutiendo, el sonido es claro porque está lleno de aire en los alvéolos pulmonares. Si bajo del ápice a la región iliar, ¿por qué decimos iliar? Está en el medio del pulmón, donde los ilios están ahí, salida, ingreso de las arterias pulmonares, arterias bronquiales, por eso llamamos región iliar, ¿no? También ahí está la altura de la escápula,
con masas musculares, ¿no es cierto? Aquí por esa razón el sonido es sumate ya, ¿cierto? Si bajamos más a la base del pulmón, base pulmonar, nuevamente el sonido es claro. Ahí están todo lleno de alvéolos. Aquí no hay ninguna patología, ¿no es cierto? Nos podemos comparar también con el lado derecho-izquierdo, ambos emisoras. Ahora pasaríamos, digamos, a la cara anterior del tórax. ¿Listo? El paciente, de preferencia, lo hago poner el decúbito dorsal, ¿no? Normalmente, los sonidos en la parte anterior del tórax cambian por la presencia de los órganos que no tienen aire, como el hígado en el lado derecho, el corazón en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces voy a iniciar a palpar en mi tórax derecho, siempre de arriba hacia abajo. Se percute sonido claro, ¿no? Desde el ápice hasta quinto espacio intercostal, ¿no? Siempre en la línea medio clavicular tomo, percutiéndolo, ¿no? Estoy bajando, percutiéndolo, ¿no? Donde empieza a percutir sonido, donde empieza, digamos, otros dicen sonido sumate o mate, entonces eso significa que hay presencia de la masa muscular, o sea, el borde superior del hígado laxo. Entonces, ya hay esto, ¿no es cierto? Entonces, ya, listo. Ahí terminó. Ahora paso a percutir en mi tórax izquierdo, ¿no? Mi tórax izquierdo, también de arriba hacia abajo, desde el ápice hasta el tercer espacio intercostal, el sonido es claro. A partir de ahí, matidez relativa, donde el corazón está cubierto por el pulmón. Bajando más abajo, a nivel del espacio semilunar de Traube, ¿no? Ahí está el estómago, ¿no es cierto?, lleno de aire, corresponde a la cámara gástrica. Esta zona ya es timpánico porque está lleno de aire, ¿no? Entonces, eso es, entonces hay diferencia en la cara posterior y anterior, ¿eso? Ahora, lateral, podemos, levanta el brazo, le digo, lo hago colocar en lado de esto, y la línea axilar, la cosa un percuto de arriba hacia abajo también el lado derecho y el izquierdo, ¿no es cierto? Ahora hablaríamos sonidos alterados encontrados en el tórax. Las modificaciones encontradas son, aquí tenemos hipersonoridad pulmonar. ¿En qué casos la cuestión no es ni timpanismo, no es sonido claro? Es intermedio probablemente, hipersonoridad pulmonar. Indica aumento de aire en los alvéolos pulmonares. A la aparición está más clara, más intensa, más grave y duración más larga que ocurre en enfisema pulmonar. En enfisema pulmonar, ¿no es cierto?, el atrapa el aire en los alvéolos. De igual manera, el asma bronquial. No debemos confundir esta hipersonoridad con el timpanismo. Ojo, la referencia de hipersonoridad que se nota en áreas situadas alrededor de la condensación o por encima del derrame, no confundirse. Donde vamos a tener, digamos, ojo, un derrame pleural en el lado derecho, en la base, ahí está todo el líquido, ¿no? Pero más encima va a haber también hipersonoridad, eso queremos decir, no confundir. O encima de la neumonía o alrededor también puede haber hiperclaridad, ¿ya? Y luego hablaríamos el sonido timpánico, ¿no? Vamos a diferenciar con el anterior que hemos hablado. Indica acumulación de aire en la cavidad pleural, ¿no? Hay neumotórax. Es un sonido de intensidad, es alta y agudo, con una resonancia exagerada. Este sonido es semejante cuando uno percute una víscera hueca, o sea, el intestino en el abdomen, ¿no? Víscera hueca, o un tambor, es el esto. Y luego hablaríamos matidez, sumatidez, los dos. Traduce una disminución o desaparición de sonoridad pulmonar o indica disminución o falta de aire en el interior de los alvéolos pulmonares. Ojo, indica disminución o falta de aire en el interior de los alvéolos pulmonares. Esto ocurre en las condiciones en las cuales hay disminución de la relación aire-tejido, derrame pleural libre o septado. Hay derrame pleural libre, ese líquido se moviliza para todo lado, ¿no? Septado está tabicado prácticamente, también existe, a eso me refiero. También puede ser otra neumonía atelestesia pulmonar. Para terminar,
para terminar, ¿no? Para terminar, el aire, primero, si queremos, el aire pulmonar es sustituido por líquido o células como trasudados y exudados, como en caso de síndrome de condensación. Aquí el sonido es su mate o mate la acción, ¿ya? Segundo, la reabsorción de aire de las vías respiratorias distales. Ojo, la reabsorción de aire de las vías respiratorias distales. ¿Cuáles son los distales? Los alvéolos. Se han colapsado, pero ¿no es cierto? Los alvéolos, ¿no? Como en caso de atelectasia. Entonces, los alvéolos en el local de obstrucción, en atelectasias pulmonares. Aquí el sonido es su mate o mate también, ¿cierto? Se ha colapsado, no hay aire. Tercero, el cuadro con la acumulación de líquido en la cavidad pleural, o sea, derrame pleural, el sonido también es su mate, porque se llena el agua. Las causas ligadas a la pared torácica, ojo, ahora hablaremos, pacientes obesos, delgados, todos también, esto nos perjudica en la percusión, ¿ve? Las causas ligadas a la pared torácica, como obesidad, masas musculares hipertrofiadas, la cuestión, esos pesistas o todo, o también las mamas hipertrofiadas en el sexo femenino, puede también edema pared torácica, traducen la nitidez de sonidos normales, haciendo que ellos se tornan sonidos su mate o mate la acción. Entonces, también es un poco dificultoso, ¿no? A veces percutir a estos pacientes no nos ayuda casi la cuestión, no podemos determinarlo, nuestra patología en estos pacientes que son obesos o tienen derrame o edema pulmonar o edema en la pared torácica, o bien la cuestión pueden tener, digamos, en el sexo femenino las mamas muy desarrolladas, ¿no? Entonces a eso me refiero, la cuestión. Algunas veces dice uno la cuestión, ¿por qué la cuestión? Pero estoy percutiendo, pues, digamos, a un paciente obeso que tiene masas musculares hipertrofiadas o tiene edema en la pared torácica, etcétera, etcétera. Entonces, también es diferente la acción. Bueno, hasta aquí podemos avanzar. Mañana entramos a la auscultación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pero ahora siempre yo les voy a decir, para esto, pues, en la práctica se aprende. El paciente tiene que estar descubierto toda la parte. No podemos estar palpando ni percutiendo encima de la ropa, de la camisa, nada que ver, ¿cierto? Ahora también, como les digo, pacientes que están en coma, inconscientes, entonces es otro problema la acción. Entonces ya tienes que ingeniarte cómo percutir, cómo hacer, ¿no? O determinar con la auscultación. Todo, no es pues todo igual la acción. Hay pacientes que te ayudan, hay pacientes que no te ayudan, no pueden respirar, boca cerrada, respiran, o respiran, digamos, como un perro que está la cuestión cansada, toda la cuestión. Entonces tú tienes que enseñar la cuestión, todo esto. Entonces ese es el problema. ¿Listo? Las preguntas, dudas. Doctor, una pregunta. En el caso de una persona obesa, ¿cómo varían los sonidos en la percusión? Mira, así que tengas un paciente, digamos, con una neumonía, no vas a poder determinar porque va a haber algo, matidez o matidez. Depende, pero si hay bastante tejido o tejido graso, ¿no? Entonces, como te va a salirte, ¿no? Como si fuera, digamos, matidez o matidez. O puede estar ese paciente totalmente normal, pero tú estás percutiendo como matidez o submatidez. ¿No? Entonces, esas cosas tienes que ayudarte, si es posible, con la auscultación. Hasta con la auscultación también a veces no te ayuda, entonces ya allí llegas a determinar con la radiografía de tórax. ¿No? Ok, gracias, doctor. Doctor, buenos días. Una pregunta. ¿Ya? Doctor, ¿cómo podemos evaluar lo que son las vibraciones vocales en un recién nacido, ya que ellos no pueden repetir lo que es 36? Ya, eso no vas a poder determinar, Vicas. Un poco difícil. Por eso ya les he dicho, no sé, la cuestión adivinan los pediatras. No es como trabajar pues con una persona consciente, con un adulto.
ahí vas a aprender lo que es la medicina, todo casi, porque te está ayudándote. Entonces, ellos lo adivinan la cuestión, por eso hay pediatras demasiado finos, hay pediatras, la cuestión se hacen su invento, no la cuestión. Entonces, la verdad casi no comparto con los pediatras la cuestión yo. Entonces, nada más adivinan alguna cosa, porque también, ya les he dicho, digamos, las anamnesis, el niño, digamos, que tenga menos de 3 años, no habla, pero la cuestión no sabe, la cuestión, lo único que llora la cuestión, estará con la fiebre, estará tosiendo. Entonces, la mamá es el que te va a darte algunos datos, desde tal hora está mal, le he notado fiebre, no quiere comer, o tal cosa, la cuestión. Entonces, ese es el problema casi, no, bueno, la verdad casi no te puedo completamente dar la respuesta, porque nunca no he trabajado con niños, o trabajo algunas veces cuando tanto ¿cómo se llama? Me obligan a hacer niños con 5 años para arriba, puedo, la cuestión, ya ahí puedes detectar. Niños menores, no. Búscalo a un pediatra, yo no atiendo, no veo estas cosas, listo, ¿por qué vas a engañar? ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Doctor, buen día. Una pregunta. ¿Cómo podemos en sí determinar si hay roce pleural? No es fácil, pe. Normalmente tú tienes tu pleura. Hay, digamos, 3 o 5 ml de líquido, ¿no? Que lo lubrican, como decir, la pleura visceral y parietal. Entonces, si auscultamos, todo es normal la cuestión. Pero ahora ese roce o frote pleural, entonces ya cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no? Ya sea puede ser de la causa, puede ser viral o bacteriana, entonces ahí se despulen las dos pleuras. Entonces hay el frote, ¿no? O sea, como decir, comparan con su onomatopeya, como frotar 2 cueros nuevos. O otros dicen, digamos, raspar una madera, la cuestión, entonces también comparan eso, ¿no? Eso es muy esto. En la palpación, muy poco, más vamos a auscultar, en la auscultación, es frotes pleurales. Claro, mire, cuando hay proceso inflamatorio, como una pleuritis, en esa zona comprimes o para palpar todo, claro, hay dolor, ¿no? Entonces, es el resto. Nada más. Gracias, doctor. Ustedes lo que pueden, digamos, practicar estas de las precauciones, ya ir a la mesa antes de que traigan mi plato, la cuestión, entonces, si es posible, en la mesa practicar la percusión es la cuestión. Todo, terminando también. Y después, si es posible, pues practicar, digamos, aquí la práctica es la cuestión, no olvidarse. Entonces, como les digo, la cuestión, los golpes deben ser 2 o 3 golpes regulares, con la misma intensidad, todo la cuestión, ¿cierto? Entonces, así tienes que practicar, porque tiene que jugar la muñeca nada más, ¿no? Es así la cuestión, porque tienes que saber aquí más que todo es la práctica. La práctica, claro, te estoy dando los pasos, cómo debes hacer, de dónde, cómo, ya en la parte teórica, pero la práctica pues es en el paciente, o si es posible, en una persona normal. Después de lo normal, entro a lo patológico, aquellos que tienen, digamos, derrames, neumonías, o quiste datídico, tumores. Entonces, aquí cómo se percute la acción, ¿no? Entonces, como realmente el sonido es claro, o mate, submate, o hay personalidad, hay timpanismo, ¿cierto? Entonces, es esto. ¿Ya? Bueno, si no hay más, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, doctor. Hasta el día de mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Doctor, gracias. Hasta mañana, doctor.